Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde usted nos sintonice. Esta es una transmisión diferida de una conversación, de una conferencia memorable porque nos acompaña nada más y nada menos que Adolfo Castañón, poeta, ensayista, editor, tres veces editor por su trayectoria en el Fondo de Cultura Económica, reconocido escritor con el premio Villaurrutia, con el Premio Nacional de Periodismo y Literatura, con el Premio Internacional Alfonso Reyes, que para quienes nos consideramos lectores devotos de Alfonso Reyes es quizá la máxima distinción que podemos distinguir. Igualmente fue merecedor, Adolfo, de dos premios nacionales de periodismo en dos momentos diferentes. En fin, una trayectoria reconocida y justamente premiada. Y hoy tendremos la oportunidad de compartir sus recuerdos y sus lecturas de Iván Illich en este festejo, en esta recordación del centenario de su nacimiento. Entonces, quisiera ahora sí compartir una breve animación para iniciar nuestra sesión. ¡Salud! ¡Felicidades! Felices 100 años, Iván, y muchas gracias, Adolfo, por tu participación en esta conversación que estoy seguro será de gran interés para todos los lectores de Illich y en general para los lectores mexicanos e hispanoparlantes para empezar. Entonces, Gracias, Adolfo, querido Braulio. por Pues ya donde quieras empiezo empezamos. eh, y estoy muy agradecido contigo y con todo el equipo que hace posible esta transmisión, porque sé que no estás solo, nunca estamos solos, siempre formamos parte de una red. Como se ve en la animación que acabamos de ver, siempre hay un coro alrededor. La primera vez que leí el nombre de Iván Illich fue en 1973 en la revista Diálogos, dirigida por Ramón Chirau. Un año más tarde, en Francia, en casa de unos amigos, vi el libro sobre la desescolarización. Y ahí también tuve noticia de una figura que de algún modo es paralela, crítica a Illich, que es la de Raúl Vanegem, el de el situacionismo. Por ese entonces yo leía el libro Walden de Henry David Thoreau, Henry David Thoreau, y el Tratado de la Desobediencia Civil, y asocié también el nombre de Iván Illich al de Gabriel Said. No fue una casualidad. Por otra parte, gracias a Ricardo Mestre, a Enrique Krause y a Abraham Ornedo, tuve la fortuna de editar el libro En el viñedo del texto, un comentario al didascalicón de Hugo de San Víctor, y de conocer en persona a Iván Illich en compañía de Valentina en Cuernavaca, en el marco de la edición de las obras de Illich por el Fondo y en el propio Fondo de Cultura. Esta presencia de Illich es una presencia que tiene, por un lado, en mi vida, un, eh, un desenlace, digamos, profesional como editor, pero también un desenlace personal, porque él como que se interesó por temas que me tocaban, como el tema de la crítica a la escolarización, como el tema de la crítica a la vida cotidiana, particularmente la situación de la mujer y el tema del agua, uno de los temas que, algunos de los temas que ha trabajado Illich, además de que es una de las personas que está interesada en la evolución del libro. Iván Illich es una figura eminente de la cultura crítica del siglo XX, uno de los pensadores, uno de los maestros pensadores de la crítica radical al progreso y a la no tan pacífica modernidad. Sus libros, publicados en varias lenguas, permitieron establecer una distancia en relación con las diversas instituciones de esa claridad desierta
para decirlo con una voz de Octavio Paz, que es la de nuestra modernidad. La escuela, la medicina, el trabajo, la industria, las formas de relación social. Iván Illich no estaba ni en la competencia ni en el mercado. Buscaba justamente formas de salir del laberinto y al parecer encontró no solo una, sino toda una variedad de posibilidades. Illich Iván nació en Viena, Austria, el 4 de septiembre de 1926 y murió en Bremen, Alemania, el 2 de diciembre de 2002. En ese arco de 76 años abarca uno de los itinerarios intelectuales más fulgurantes e incisivos y perdurables del siglo XX. Hijo de un padre católico de origen dálmata y de una madre alemana y judía, Illich nace en el seno de una familia naturalmente políglota, naturalmente políglota. Cuando se le preguntaba a Illich cuál era su lengua materna, la respuesta solía ser, sinceramente no lo sé. En la casa solíamos hablar 4 idiomas. Y esto quizás tiene que ver también con México, porque en México, no todo el mundo, pero en muchos espacios hay personas que hablan no solo el español, sino también las lenguas originarias, el náhuatl y el francés, el italiano y el inglés. Francés o el alemán. Francés, italiano, alemán, serbo-croata, la lengua de sus abuelos, eran los idiomas de la familia. Y aquí hay otro parecido de Iván Illich con otro intelectual que me parece oportuno traer, que es el de George Steiner, quien también era políglota. Y otro políglota también que me gusta traer aquí es Elías Canetti. Steiner, Canetti y Van Illich forman una familia, digamos, de estos políglotas humanistas. Illich, además de aprender griego, latín, español, portugués, hindi, llega a Italia cuando se desata en Austria la persecución en contra de los judíos en 1941. En Florencia estudia cristalografía y química orgánica como Jorge Cuesta, luego de haber cursado los estudios preparatorios en el Liceo Científico Leonardo da Vinci. Estudió en Roma filosofía y teología entre 44 y 51 y obtuvo un grado de cum laude. Y ahí, en la Universidad de Salzburgo, un doctorado en historia que coronó con una tesis sobre las fuentes filosóficas y metodológicas de Albert Arnold Toynbee, asesorado por sus maestros Albert Haber y Michel Moechlin. Esta tesis mereció un reconocimiento de magna cum laude. Y más tarde en Princeton sigue estudiando con Haber las relaciones entre macro y microcosmos en Alberto Magno, este gran sabio medieval y sus discípulos. El tema de la Edad Media como fuente del conocimiento no va a dejar de acompañar a Illich a lo largo del tiempo. A principios de los años 50 se ordena sacerdote, parte hacia Nueva York en 51, pide un lugar en la parroquia puertorriqueña de Nueva York y ahí se queda en Nueva York unos años hasta que en 56, a los 36 años, es nombrado vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico. Puerto Rico es, por cierto, uno de los lugares clave en el mapa hispanoamericano, porque en Puerto Rico estaban también Juan Ramón Jiménez y una serie de intelectuales. Puerto Rico es un lugar, digamos, de alta cultura en el mapa hispanoamericano. A finales de los años 50, funda en la Universidad de Fordham, Nueva York, el Centro de Formación Intercultural, con el propósito de capacitar a los misioneros norteamericanos o usamericanos, como me gusta decir a mí, no tanto o no solo para que hablen español, sino para ayudarlos a respetar la cultura y las costumbres de los habitantes de América. O sea, no solo los ayudaba a
conocer las herramientas del lenguaje, sino también las herramientas y los instrumentos para poder comprender su propia tradición. Y este va a ser el antecedente del centro, que a partir de 1961 operará en Cuernavaca y que funda con la colaboración de doña Valentina Borremans, Fyodor Stanciov y Jerry Morris, con el propósito de debatir el papel y la misión de la Iglesia en América Latina. Poco después, en 66, el CIDOC ya es un espacio abierto a la revisión crítica, por donde transitan personalidades destacadas de todo el mundo. Eric Fromm, Paul Goodman, Sergio Méndez Arceo, Paulo Freire, Peter Berger. De las discusiones que se llevaron a cabo en esos años, apunta Braulio Ornedo, en su semblanza surgieron los cuadernos del CIDOC, pequeños volúmenes editados, impresos y encuadernados internamente con inaudita velocidad e independencia por la tecnología, para la tecnología editorial de la época, sin fotocopiadoras económicas y rápidas, ni mucho menos computadoras. Y de esos cuadernos provienen los primeros libros o panfletos publicados por Iván en español durante la década de los 60, 70. La sociedad escolarizada, que fue el libro que yo leí en Francia, La convivencialidad, Energía y equidad, Desempleo creador y otros más. Durante esos años, Illich hizo severas críticas a la Iglesia Católica en una conferencia titulada en la que compararía, a la Iglesia con la Ford Motor Company. Acusó a la Iglesia de no ser más que otra burocracia que promovía ese veneno llamado modernidad o desarrollo. Y aquí tengo la fortuna de decir que yo no estuve en el CIDOC, ni aparte conocía a Illich, pero tuve la fortuna de conocer a uno de los amigos de CIDOC, que es un compañero de viaje de Iván Illich, que es el historiador de Tlayacapan, Claudio Fabié Orendain, que hizo un libro que se llama Ruinas de Utopía y que estuvo involucrado con Iván Illich. El pensamiento de Iván Illich pasa, bueno, entonces el pensamiento de Iván Illich pasa por una crítica de las necesidades espurias o apócrifas inventadas por la civilización, inspirándose en parte en las ideas de Louis Mumford, Jacques Ellul. Iván Illich plantea en Towards the History of Needs una revisión sistemática de las necesidades inventadas por la modernidad, y ahí sostiene, como recuerda Shirao, cita de Shirao, con radicalismo y con visos de verdad, que la sociedad industrial había promovido una nueva élite de profesionales cuyo trabajo consistía en convencernos a todos de que necesitamos lo que no necesitamos. Hasta ahí Shirao. Necesitamos lo que no necesitamos. Frente a ella, es importante recordarlo, se podría oponer realmente, idealmente, la convivialidad, el convivio, la conversación, la amistad. Entre los lectores mexicanos de Iván Illich destacan el poeta y ensayista Gabriel Said, Javier Sicilia, Braulio Ornedo y algunos otros, entre los cuales me puedo contar. No se usa la energía proveniente de los yacimientos fósiles sin algún tipo de castigo. En lo externo, es sabido que el abuso de los combustibles ha producido un proceso de calentamiento de la atmósfera que ha distorsionado la pauta climática y que seguramente lo seguirá haciendo. Sin embargo, en lo interno, esos efectos no son tan fácilmente discernibles y sin embargo ahí están. Uno de ellos es la prisa, la velocidad que nos arranca de nosotros mismos y nos hace andar volando, sin tiempo para respirar, como dice la voz popular. Nos asfixiamos dentro de la burbuja inmóvil de la prisa y la velocidad, la productividad y la eficacia. Y antes de preguntarnos cómo detenernos, ¿acaso sería aconsejable profundizar en el origen de la precipitación?
No empleamos la energía fósil impunemente. Los fantasmas orgánicos derivados de esa energía nos envuelven en una malla invisible de exigencias y respiran, por así decir, los dinosaurios a través de nosotros. Es como si una túnica maldita, una impalpable túnica de Neso, nos envolviera en hormigueantes vendajes, como si la sombra de la endiablada energía fósil nos fustigara y asustara. Hay una relación entre el poder de esos invisibles fantasmas fósiles y los espejismos virtuales que constituyen buena parte de la imaginería contemporánea. Y esa es quizá una de las razones por las cuales el hombre contemporáneo tenga una inconfundible mal, un, tenga un inconfundible mal aliento, un olor a prehistoria y a vida primitiva, un tufo a salvajismo. Y es quizá también esa una de las razones que explican la fascinación del hombre contemporáneo por aquellas edades primitivas de la vida de las cuales se alimentan precisamente nuestros medios de comunicación, de información, de transporte y de cocina. Somos la página y la pantalla, el signo que leemos, pero también la luz o la energía que nos permite leerlo. Y me viene a la mente la imagen del muchacho que se gana la vida en las esquinas de una calle de México. Aquí el circo, el teatro es la calle, escupiendo fuego alimentado por petróleo. Al mirar uno de esos comelumbres por primera vez, he tenido la impresión de que era el fuego el que lo devoraba a él. Y si los dinosaurios y los desechos orgánicos estuvieran gozando una especie de resurrección consciente a través de nuestros motores, ¿qué convocaría, qué convocatoria oculta su despliegue a través de nuestro derroche energético? ¿A qué fuerzas estamos llamando o serán ellas las que nos han llamado? Preguntas de este orden animan la crítica de Iván Nietzsche a la civilización contemporánea, que él nos ha enseñado a ver no como algo intrínsecamente bueno, cuyos efectos secundarios son negativos, sino como algo intrínsecamente nocivo que deberíamos sustituir o al menos transformar radicalmente. Uno de los instrumentos clave de la crítica de Illich es el concepto de contraproductividad, que sirve para analizar cómo más allá de ciertos umbrales inferiores de desarrollo, las grandes instituciones de la sociedad industrial se transforman en el principal obstáculo para realizar los objetivos que les dieron nacimiento. Y así, por ejemplo, los hospitales y la medicina institucional corrompen la salud en vez de cuidarla, se convierten en un estorbo. Las escuelas y universidades sirven más para promover la falta de curiosidad, la ignorancia, la estupidez, la jerarquía, la saturación de automóviles y transportes en las ciudades puede producir movilidad, el florecimiento de los medios de comunicación alimenta la sordera e inhibe la palabra, los flujos de autopistas de comunicación digital inducen una devastación del sentido y de la articulación comunicativa. Los alimentos industriales están a caballo de la basura y el veneno y en fin, el empleo abusivo de las energías fósiles que vuelven a poner en movimiento la vida pasada a través de motores, turbinas, centrales termoeléctricas, representan una amenaza inminente y plantean la aniquilación de toda vida presente. En este contexto, la obra de Iván Illich es como un salvavidas. La crítica de Iván Illich arranca de un examen minucioso y sistemático de los mecanismos de la contraproductividad. Y de hecho, su itinerario intelectual repasa una a una las estaciones o casos en que esa acción contraproducente se declina, ya sea en las escuelas, la sociedad escolarizada, en las instituciones médicas, nemesis médica, en los espacios de la familiaridad, en la ciudad jerarquizada, la convivialidad. Y esa acción contraproducente se aplica también a la producción de valores de uso desde un modo heterónomo, es decir, derivado y pendiente de energías mecánicas. El método heterónomo se opone al método autónomo, donde el individuo se basta a sí mismo o solo depende de su propia energía. Por ejemplo, la bicicleta. Iván Illich
no solo critica y analiza minuciosamente los mecanismos contraproducentes derivados del modo heterónomo, sino en haber planteado la articulación de ambos modos como una alternativa ineludible a la vista del agotamiento inminente entre 2040 y 2050 de las reservas energéticas mundiales. Nos faltan 30 años. La convergencia o sinergia positiva de ambos modos no es posible más que en ciertas precisas condiciones. Y esa energía positiva, esa esperanza, resulta muy difícil, pues la producción heterónoma produce tal reorganización del medio físico y del ambiente simbólico e institucional que las facultades autónomas se ven paralizadas y se inicia el círculo vicioso de la contraproductividad, y cuanto más se rompen los vínculos naturales del hombre consigo mismo y con los otros, más poderosa es la demanda de sustitutos heterónimos que dan la ilusión de permitir sobrevivir en un mundo cada vez más enrarecido, al tiempo que se consolidan las condiciones que vuelven necesaria tanto aquella ruptura como esta demanda. Gracias entonces a la luz de los análisis alternativos de Iván Illich, podemos darnos cuenta por qué estamos tan apegados a eso mismo que nos destruye, y su obra es en cierto modo un hilo conductor para poder salir de este laberinto, de este dédalo, y yo le agradezco a Braulio Olmedo su amistad, paciencia y hospitalidad, y a todo el equipo que está detrás, los lectores que nos siguen y acompañan, y a Gabriel Said, a Ramón Shirao, a Enrique Krause y a todos estos amigos que mencioné, como George Steiner y Elías Canetti, pero sobre todo a esos que están aquí cerca, les mando, Javier Sicilia, un saludo muy afectuoso. Pues muy Muchas agradecidos, Adolfo. Nosotros estamos muy agradecidos con la oportunidad de tenerte, y nada menos que ahora que mencionaste a Steiner, no puedo hacer otra cosa que no sea poner en evidencia una obra de Adolfo Castañón, precisamente, en donde hay un vestíbulo que empieza con un epígrafe en el viñedo del texto de Iván Illich. Eh, Así es, eh, está eh, todo eh, relacionado. todo está enlazado, tan enlazado, fíjate que un dato anecdótico, pero creo que también profundamente enigmático de este enlace universal, es haber invitado a Jorge Martínez. Jorge Martínez, como tú, como yo, nació en el año 1952. Entonces, hay una cierta cercanía en la que yo suelo bromear con el hecho, reconociéndote a ti como este maestro, amigo, hermano mayor por unas semanas, pero así. Igualmente que sucede con Jorge Martínez, a quien le pediría poder hacer una primera incitación a la conversación. Creo que puede ser muy rico para nuestros interesados, para quien vea posteriormente para quienes pueda derivar textos u otros usos de este material. Entonces, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, y pues adelante. No, muchas gracias a ti, Braulio. Muchas gracias a Adolfo Castañón por su intervención el día de hoy. En este fecundo recuento que hace Castañón, pues hay muchas entradas posibles para un comentario, pero de todas ellas, yo quisiera resaltar un aspecto que me provoca, me estimula y me parece que es pertinente. Y es esta idea de que el pensamiento, el ejemplo, la acción, la obra, el trabajo de Iván Illich es un salvavidas. Es un salvavidas ciertamente contra la modernidad, pero nunca como ahora hace falta eh,
saber que tenemos ese salvavidas. Me parece que no es solamente necesaria la conciencia de que ahí está, sino que hay que buscar la manera de valernos de ese salvavidas frente a una circunstancia en donde la inteligencia artificial inaugura un peligroso nuevo cuño de algunas tragedias como las que señalaba Iván Illich, por ejemplo, el fenómeno de la contraproductividad. Eh, Me parece que ya estamos frente, en el caso del uso de la inteligencia artificial, que irremediablemente irrumpe por todos lados y no se puede evitar, frente a un problema ya de contraproductividad, ¿no? Es decir, ya aquello que nace como la inteligencia artificial y todos estos recursos como una técnica que ayude al pensamiento humano, a su crecimiento, a su plenitud, ¿no? Se convierte ya exactamente en su contrario, ¿no? Ya nos está oprimiendo. Digo, hay que ver de qué manera, ¿no? Recursos como lo vernáculo, ¿no? Como la convivialidad, podemos utilizarla en el contexto en que nos encontramos, ¿no? Me parece que avanzamos indefectiblemente a un monopolio radical de la inteligencia artificial. Ahí está, pero eso no significa que nos atemos de mano. Yo creo que existen en la obra de Iván Illich recursos a los cuales hay que acudir para poder enfrentar una existencia con esta modernidad absoluta que se inaugura ahora, que las máquinas no solamente ayudan, ya no son propiamente herramientas, sino que se han convertido la inteligencia particular, en inteligencia artificial, en particular, en una entidad capaz de hacer mucho mejor muchas cosas que hacemos nosotros los seres humanos, pero sobre todo capaz de crear también otras máquinas. Querido Jorge, estoy de acuerdo contigo y creo que lo que yo diría es que hay que primero distinguir entre la inteligencia artificial, las diversas, digamos, grados de inteligencia artificial. Hay distintas posibilidades de navegar en la inteligencia artificial, pero ahí empieza el tema de la astucia y de la inteligencia. Creo que siempre hay el tema de ver las cosas de manera crítica y de manera poética y romper el lenguaje artificial para poder entrar en un lenguaje llano. Tú hablaste de la convivialidad y de la comunidad y de la posibilidad de estar en un espacio público y creo que el tema del espacio público es un tema muy importante y ese tema está relacionado también con el tema del derecho y también con el tema de las fronteras, con la economía y con algo que no nos gusta estar hablando de eso, que es el tema de la corrupción, cómo la inteligencia artificial puede estar también al servicio, digamos, de eso que es la corrupción. Y en ese contexto yo diría que los que estamos con una posibilidad de ver o desarmar el juguete de los juguetes de la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es no sacarles el bulto, no darles la vuelta y encararlos, pero para saber cómo funcionan y también cuáles son sus peligros. En ese contexto, yo diría que la obra de Iván Illich es fundamental porque nos permitirá de alguna manera desarmar esos robots asesinos que nos están rodeando para poder hablar con ellos y pedirles o enseñarles un lenguaje humano para poder salir, digamos,
de este laberinto, porque la inteligencia artificial no solo es, digamos, enemiga, sino también puede ser compañera, amiga y colaboradora y aliada. La cosa es saber cómo nos eh, acompañamos con ella, y en ese sentido yo diría que nos urge una educación, una profesionalización en el ámbito de lo digital para poder tocar mejor todo este tema que nos está rodeando. Y de hecho ahorita yo estoy hablando en un teléfono celular, igual que tú, y a veces no sabemos bien cómo funcionan los teléfonos celulares y tenemos que de alguna manera, o las máquinas, las computadoras, ser más duchos, más diestros, y pues siempre estamos aprendiendo. Creo que mi lección o mi enseñanza en relación con, o perdón, mi lectura de Ibáñez va en el sentido de sus textos, tratar de desprender una luz, una guía para podernos encarar en el mundo contemporáneo, en esto que nos viene, que sí es sin duda muy importante, y muy importante en el sentido de que nos arrastra, nos va llevando y nos obliga a pensar las cosas de otro modo, y en ese sentido también nos impone una comunidad, y me da mucho gusto poder estar conversando aquí con Braulio y contigo y los amigos de Iván Illich de estos temas. Muy bien, Me parece de lo más oportuno el tema que Jorge ha tocado ahora y la respuesta de Adolfo. Efectivamente, la tecnología representada en este desarrollo evolutivo de las fuerzas productivas, ahora por esto que llamamos inteligencia artificial, es también un augurio de lo que algunos vienen llamando el, el, el nuevo tecnofascismo. Utilizar precisamente para la dominación, para el control, que son las características que estudia la cibernética, pero esto mismo tiene la parte en nuestras manos. Miren, curiosamente, rodeado, ahora un mensaje por ahí en el fondo de una inteligencia artificial que me habla de esto, al mismo tiempo, lo curioso, al mismo tiempo me está llegando un mensaje de Zoom de quien está haciendo esto. Como les decía al principio de esta sesión, hubo un apagón en la casa, entonces me tuve que venir corriendo a un lugar alternativo y con una máquina alternativa abrir una sesión en Zoom, todo esto de último momento. Nos quedan poco más de 4 minutos en esta sesión bueno, gratuita yo lo que de acabas Zoom. de decir me parece muy importante, y que es el tema de tener presente la contingencia. Vivimos en un país, México, que es una región de un territorio de intermitencias culturales y económicas, donde hay apagones, crisis, situaciones in- ineludibles, y en ese contexto creo que parte de nuestra sabiduría debe ser estar preparados para ser suficientemente plásticos para poder saltar de un local a otro, de una máquina a otra, para poder seguir en nuestros barcos sin perder el rumbo hacia el horizonte, hacia el horizonte liberador. Y, por supuesto, evadir el tema del totalitarismo, que ya estaba con la televisión, pero ahora eh, y estaba con los celulares, pero ahora se multiplica con todo esto. Ciertamente la fragmentación desde arriba permite localizar a las diferentes características de cada lector, usuario de la tecnología para tener bajo su control los datos
y nosotros a su vez en la contingencia, y qué acertada la observación que hace Adolfo. Pues mientras hablábamos, yo he estado tratando de pagar al mismo tiempo el pendiente que tenía con Zoom, eh, porque me llegó el aviso al abrir la cuenta, y como estoy en una máquina ajena, esta cuenta es finita. Entonces, estar preparados para lo que viene, y lo que viene. Claro, pero fíjate, perdón, me meto un poquito, pero es que también la interrupción del flujo eléctrico que nos lleva a salirnos del área de confort de nuestra computadora enfrente es también una invitación, es un chance de abrirnos a lo que no está planificado, a lo que nos somete, al escape de esa tiranía también y a volver a usar otros recursos. Por ejemplo, ahorita mismo resulta también estimulante. Bendita, bendita falla tecnológica que nos hace volver a tener más fuerza en la imaginación y en la conversación. Me parece excelente lo que dices, Jorge, y eso me lleva al tema de que el tema de una inteligencia plástica. La inteligencia tiene que ser proteica, plástica y saber adaptarse. Y justamente en los países del tercer mundo o México, tenemos esa ventaja de que estamos en las fronteras de la barbarie y de la ultramodernidad, y eso nos da un campo de oportunidad. Gracias, Jorge, y gracias, Braulio. Gracias a ambos. Agradecidos con esta oportunidad que nos da el azar, que al parecer sabe su oficio. Eh, eh, Nos queda menos de un minuto, y es una buena oportunidad justamente para la gratitud y para invitarlos a leer a nuestro invitado el día de hoy, al poeta magnífico que es Adolfo Castañón. Y les comparto para mí un memorable verso de esa visión de la antigua Guatemala. Somos bajo las nubes subetéreos, minúsculos moluscos en el fondo del aire. Ha sido una magnífica oportunidad estar con ustedes,